Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de electrodinámica, en particular de ley de Ohm y potencia. ¿Qué sucedería si se conectaran a los 220 volts de la línea una tostadora, 500 watts, en serie con un evaporador de tabletas contra mosquitos, 1 watt? A. Ambos artefactos funcionarían de manera prácticamente normal. B. No funcionaría ninguno de esos dos aparatos. C. El evaporador insecticida funcionaría de manera prácticamente normal, mientras que la tostadora no funcionaría. D. La tostadora funcionaría de manera prácticamente normal, mientras que el evaporador de insecticida no funcionaría. E. No funcionaría la tostadora y se quemaría el evaporador. F. Se produciría un gran cortocircuito. Disculpame que me ría por esta última. Bien, es un ejercicio muy bonito este. Y antes de arrancar tenés que saber varias cuestiones. Primero, que la corriente que suministra la línea domiciliaria común de 220 voltios respeta la ley de Ohm de la misma manera que los circuitos de corriente continua con los que estuviste trabajando seguramente antes de llegar a este. Segunda cuestión, muy interesante. Los dos artefactos que aparecen en el enunciado, la tostadora y el evaporador, realizan el mismo trabajo. El pasaje de corriente les calienta una resistencia y ese calor lo utilizan para entregárselo a un objeto que necesita ser calentado. El pan para hacer tostadas o la tableta para evaporar su insecticida. O sea, hacen el mismo trabajo, la misma función, pero en medidas muy diferentes. Y lo tercero y fundamental, cuando la caja o el manual de uso o lo que sea te dice que un artefacto funciona a 500 watts o a 1 watt, está dicho para una conexión normal, común, o sea, enchufarlo directamente como haría cualquier persona normal. En cambio acá se los conecta de otra manera muy peculiar y bochornosa. Se pone uno a continuación de otro, conectados en serie, una locura. Pero es una linda locura porque tenemos que discernir cuál de todos estos es el resultado de esa conexión. En base a estas premisas, vamos a ver qué le ocurre a cada uno de esos aparatos por separado, estando en una conexión normal. El circuito que los representa es prácticamente el mismo para ambos. Acá tenés primero la tostadora, conectado al enchufe de 220 y simbolizada su resistencia. Y el del evaporador de tabletas insecticidas, lo mismo. Pero esas dos resistencias son muy diferentes. Conocida la potencia con la que funciona de modo normal un artefacto, podés conocer su resistencia haciendo sencillamente la cuenta siguiente. La potencia es igual a la diferencia de potencial a la que están conectados al cuadrado dividido la resistencia. De ahí despejás la resistencia y podemos saber que para el tostador sería 220 voltios al cuadrado dividido 500 watts. Y eso nos da una resistencia de 97 ohms. Esa es la resistencia del tostador, 97 ohms. También es posible conocer
la corriente que atraviesa a ese artefacto, al tostador, mientras está funcionando. Recordá el uso de la ley de Ohm para conocer esto. La intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial dividido la resistencia. Entonces, de esa manera nos damos cuenta que al tostador lo atraviesa una corriente de 2,26 amperes. En el caso del evaporador, que tiene una potencia de 1 watt en funcionamiento normal, su resistencia nos da 48.400 ohm y la corriente que lo atraviesa 0,0045 amperes, o si vos querés 4,5 miliamperes. Estos resultados parciales que obtuvimos hasta ahora son muy razonables. La tostadora consume mucha electricidad, lo atraviesa una corriente muy grande. 2 amperes es mucha corriente. Y hay que usarlo un poquito, el tiempo que necesita el pan para tostarse. En cambio, el evaporador es atravesado con muy poca corriente. 4,5 miliamperes. Podés usarlo toda la noche, que no representa un gasto significativo, y si ahuyentan los mosquitos, bienvenido sea. Bueno, ahora sí, conocidas esas características de los dos artefactos por separado, vamos a ver qué pasa cuando se los conecta de este modo bochornoso. Uno en serie con el otro. A nadie se le ocurriría conectarlos de esa manera y tampoco es fácil hacerlo. Tenés que cortar los cables, desarmar los enchufes. El circuito que representa esta conexión lo tenés acá. La resistencia del tostador en serie con la resistencia del evaporador. ¿Y qué le ocurre a ese circuito? Bueno, para saberlo tenemos que recurrir a la ley de asociación de resistencias, que dice que la resistencia equivalente de una serie es directamente la suma de las resistencias de cada elemento de la serie. Entonces, la resistencia equivalente será igual a 97 más 48.400, y eso nos da una resistencia equivalente de 48.497 ohms. De modo que ahora sale del enchufe una intensidad de corriente, ¿cómo lo averiguamos? Delta B sobre R. 220 voltios dividido 48.497 ohms nos da una intensidad de corriente en el circuito equivalente de 4,54 miliamperes. Prácticamente lo mismo que circulaba por el evaporador estando conectado en forma normal, él solito. Pero lo más interesante, la conclusión, viene ahora. Conocida la resistencia de cada uno de los dos artefactos individualmente y la corriente que lo atraviesa, podemos saber la potencia que está disipando en este circuito bochornoso. Recordá que la potencia también se calcula de esta manera: intensidad de corriente al cuadrado por resistencia. Entonces, la potencia que disipa el tostador conectado de esta manera será igual a 4,54 miliamperes al cuadrado por 97 ohms. Y eso nos da 2 miliwatts. Compara estos 2 miliwatts con los 500 watts que necesita disipar para tostar el pan. En cambio, el evaporador disipa una potencia igual a 4,54 miliamperes al cuadrado por 48.400 ohms. Y eso nos da 0,99 watts.
Compará estos 0,99 watts con el 1 watt que disipa para poder evaporar el insecticida. Es casi lo mismo. ¿Cuál es entonces la conclusión? El ítem C, el evaporador insecticida, funcionaría de manera prácticamente normal, mientras que la tostadora no funcionaría. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.